Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a informar el día de hoy sobre el plan que se implementó hace un año para enfrentar el robo de combustibles. El día de hoy el presidente informa sobre el plan implementado hace un año para evitar el huachicol y los resultados en este año del trabajo conjunto. Informará también en qué consiste la reforma laboral y del compromiso y mandato constitucional de la democracia en la vida sindical. El presidente desmiente al periódico Reforma, en donde aseguraron que se quedaría todo el sexenio al frente del sindicato petrolero el nuevo líder, y también desmiente el aumento de robo a trenes en el norte del país. El presidente se manifiesta totalmente en contra de los casinos e informa que no van a permitir que en los estados se den licencias. Manifiesta que no habrá casinos en todo el país. Luisa María Alcalde corrige que tienen la obligación todos los sindicatos hasta el 9 de abril para que en sus estatutos ofrezcan democracia sindical. Las solicitudes de reconocimientos sindicales para petroleros mexicanos no se han admitido por no cumplir con los requisitos. Reitera el compromiso que el próximo líder sindical emanará de un voto libre, directo y secreto, como lo establece la nueva legislación y las nuevas normas. El presidente señala que en el caso de Genaro García Luna se deberá llegar al fondo del caso y aclarar su responsabilidad de él y otros funcionarios en Estados Unidos y México. Este proceso logrará aclarar la colusión de la autoridad con la delincuencia organizada y es una oportunidad única para aclarar las cosas que han ocurrido durante tanto tiempo entre ambos países. Plan anti-huachicol. El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, informa que aumentaron las tomas clandestinas de gas en Guadalajara y no se descarta que estas tomas sean de competidores de Pemex con la finalidad de disminuir la operación de la paraestatal. Sin embargo, se resalta que a un año de que se implementó la estrategia contra el robo de combustible, 680 personas han sido vinculadas a proceso, de las cuales 562 han sido sentenciadas. Han sido bloqueadas 811 cuentas relacionadas con el huachicol. Hasta el momento se ha logrado reducir este problema en un 90%, lo que generó la recuperación de 56,000 millones de pesos. Actualmente se estima una pérdida de 5,000 barriles diarios, que contrasta con los 81,000 barriles diarios que se perdían por el huachicol. Se destaca la presencia y vigilancia de las Fuerzas Armadas en las 6 refinerías de Pemex, así como en los trayectos de ductos a lo largo y ancho del país. Hasta el momento se han registrado 7 eventos de agresiones a fuerzas federales y se habilitaron 13,000 tomas clandestinas. Como una medida adicional se han tendido 51 kilómetros de concreto sobre 4 ductos de alta incidencia y se instalaron sistemas de alerta en 308 kilómetros. Personal en mítines. El presidente ha tomado la decisión de no tener escoltas. Reitera que no cuenta con guardaespaldas. Solo tiene una ayudantía que por lo general son mujeres que lo apoyan en la recopilación de los documentos que le entregan. El evento ocurrido el día de ayer responde a un operativo de los gobernadores locales que son acompañados y resguardados cuando acuden a los eventos del presidente. Esto en el marco de lo ocurrido el día de ayer por un policía en Morelos en una riña previa al inicio del mitin del presidente. Robo a trenes. Luego de desmentir al periódico Reforma por el supuesto aumento a trenes, el presidente, por conducto de Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, aseguró que el robo a trenes tuvo una disminución durante 2019. La Fiscalía General de la República informó una disminución importante en denuncias presentadas en robo de trenes. La publicación del Reforma corresponde a un reporte de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y únicamente se publica la información hasta el tercer trimestre, realizando la comparativa de manera tendenciosa. Santiago Nieto y la Unidad de Inteligencia Financiera. Informa que se trabaja con agencias de Estados Unidos con respecto a denuncias contra Carlos Romero de Champs. Existen 2 denuncias y se ha solicitado el aseguramiento de cuentas bancarias. Se esperan los resultados de las investigaciones y el deslinde de responsabilidad administrativa. Finalizó confirmando que las denuncias son por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Confirmó también Santiago Nieto que la Unidad de Inteligencia Financiera realiza una indagatoria por lavado de dinero a Jordi Segarra, quien fuera estratega del PRI durante la gestión
gestión de Ochoa, al que se le han congelado sus cuentas. Ya se cuenta con una denuncia ante la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del señor Segarra y a sus empresas, lo que derivó en el congelamiento de cuentas. Y nos va a costar trabajo, pero vamos a lograr el propósito de llevar a cabo la transformación del país. Entonces nos vemos mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.